Buscan en la ficción las palabras para describir una realidad insoportable. Limpian las calles con la sensación de que nada de esto debería haber ocurrido. Sus energías se centran en sobrevivir, pero también pueden estallar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Valencia, la rabia de lo inexplicable. Hola, mi nombre es Paz. Hemos estado en Pedralba ayudando y es desolador. Hola Juanlu, soy Víctor. La primera sensación fue de estar delante de un escenario de guerra. Hola Juanlu, mi nombre es Alberto Haller y soy vecino de la ciudad de Valencia. El jueves a primera hora cruzamos la pasarela que tan tristemente se ha hecho célebre y la verdad es que lo que vimos al cruzar es que no se puede describir porque hay muchas imágenes, muchos vídeos y por lo tanto la gente ya lo ha visto, pero es que no se puede describir lo que te hace sentir esa imagen dantesca de la destrucción absoluta. Echas la vista hacia arriba y no te puedes ni imaginar cómo es posible que el agua haya llegado tan alto, 3-4 metros, y me quedaría corta seguro. La línea por donde se marcaba es increíble, no puedes dejar de mirarla. Soy Samuel Lozano, llevo 2 días de voluntario en Paiporta el primero y en Picaña el segundo. Ves todas las calles hechas a perder, todos los muebles, el mobiliario de cada persona echado a perder. Es caótico y de hecho hasta que no lo vives no te haces la idea de la magnitud que es. Y de hecho aún viviéndolo no eres capaz, o al menos nosotros no somos capaces de extrapolarlo a todos los municipios que están en la misma situación. Es que es un escenario posbélico, es que es como mejor se puede definir: coches apilados en torres, llegando al primer piso en algunos casos, el fango que hay zonas en las que te llega hasta los gemelos. La gente en este primer día, el jueves, como pollos sin cabeza, de un lado para otro, sin saber a qué recurrir. También lo que nos impactó mucho fue el olor que había en Paiporta. Un olor que había humedad extrema, pero que se mezclaba junto al olor a gasolina, al olor a aceite de los coches. El olor a río, que es lo normal, ¿no? Al final, pues el río, las aguas bravas y el barro tienen un olor muy característico, olor a riada, pero en el caso del centro de Paiporta se mezclaba con el olor a alcantarilla, el olor a fosa séptica, el olor a excrementos humanos, y esa mezcla no se te va, o sea, se te queda la nariz grabada a fuego. Habían tramos en estas calles en las que la mierda, con perdón, te llegaba por las rodillas porque las alcantarillas ya no chupaban, ya no tragaban más, y los vecinos, como buenamente podían, arrastrando las aguas de un lado para otro en una especie de juego, trataban de deshacerse de toda esta masa de materia nauseabunda. No sé, fue muy desagradable. Sacabas fango, sacabas barro, sacabas de todo, toda la vida de las personas que no podían ni hablar. Los propios dueños de las casas es que se pasan todo el tiempo llorando, viendo cómo han perdido todo. Te piden que les ayudes a sacar todas sus cosas, sofás, ropa, calzado, libros, material escolar, juguetes, electrodomésticos, todo tipo de muebles, sillas, mesas, todo. Y mientras tanto el resto de gente limpiando y sin parar de sacar cubos y cubos de fango. Están siendo días horribles en Valencia. A la tragedia y al caos se une ya la tensión política también en la calle. Con la cabeza fría, en este capítulo escuchamos las sensaciones sobre el terreno de vecinos, de voluntarios, en las zonas afectadas por la Dana. Y vamos a completar sus voces con la mirada de una compañera del diario.es, que es valenciana,
y que está en Valencia. Raquel Ejerique, hola. Hola, Juanlu. Raquel, cuando la gente trata de explicar lo que les ha pasado, no paramos de escuchar y de utilizar nosotros para transmitirlo palabras que son propias de la ficción, ¿no? Posapocalíptico, esto parece una película, o palabras que son de mundos lejanos, ¿no? La guerra, los tsunamis tropicales. Es como si nos faltaran referencias reales, cercanas, para intentar expresarnos. ¿Cómo intentas explicarlo tú, Raquel? Pues se puede explicar, pero creo que en el fondo no se puede entender. Se puede explicar lo que ves, a lo que huele mal, se empiezan a pudrir todo tipo de materiales. Hay una capa de fango en algunos sitios más alta, en otros más baja, pero todo es marrón. Es como una sensación de que nunca lo vas a quitar de ahí, que nunca se lo van a quitar de encima, porque al final los instrumentos básicos a 5 días de la catástrofe son escobas compradas en el supermercado. Y es una sensación de que es una montaña enorme en la que intentamos subir descalzos, sin cuerdas, sin protección, rudimentariamente, de manera artesanal. Es como querer ir a la luna en tren, en coche, en bici. Es una tarea que es tan grande y se ve tan grande que resulta imposible vislumbrar un fin realmente. Esto para los que vamos o a ayudar, o los que van a ayudar, o los que vamos de visita a hacer reportajes, o los que pasamos por allí. Lo podemos entender lejanamente, pero creo que no se puede explicar lo que puede ser vivir allí, levantarse allí, ir al baño que no hay allí, hacer colas para conseguir comida, que tu hijo tenga unas décimas de fiebre y no puedas acceder a ningún sitio, ir a ver a tus padres caminando 12 o 15 kilómetros a pie. Es tan apocalíptico que parece imposible, parece una película, porque es que además esto está a 15 minutos en coche de la tercera capital de España. De la gente que tú has conocido, de la gente con la que tú has hablado, ¿cuáles son las frases, las personas, las situaciones que más te rebotan en la cabeza con el paso de las horas? Pues me ha impactado bastante historias de todo el trauma, que eso ya saldrá, ¿no? Ahora es un poco pronto, porque estamos en lo material, pero gente que me contaba que no soporta oír una alarma de coche, porque cuando pasó todo, que es una gran desgracia en gran parte por los coches, porque había muchos coches en la carretera por la hora, y porque es una zona de barrancos en la que están acostumbrados a que de vez en cuando haya un pequeño desborde. Y es muy habitual, está en la cultura del Horta Sud, que cuando eso pasa la gente vaya a los garajes a sacar el coche y a salvarlo, porque siempre son pequeñas inundaciones, hablamos de unos dedos de agua, un palmo de agua. Esta vez todo eso se hizo igual, porque no había información, pero en vez de un palmo de agua fueron 2 metros, ¿no? Entonces hay mucha gente que murió en los coches. Ese ruido, ¿no?, que me decían algunas personas que no consiguen sacarse de la cabeza, bueno, son 2 sonidos. Uno es el sonido de socorro, auxilio, de gritos y de repente silencio. Y el otro es el de las alarmas de los coches. Coches por todos los sitios, saltando las alarmas con los warnings puestos. Y me acuerdo que una de las personas me decía que, el superviviente, que no soporta oír una sirena o una alarma de coche o un pitido, no lo puede soportar. A mí una cosa que me sobrecoge es pensar que en muchos de esos lugares ni siquiera estaba lloviendo cuando llegó la riada. Es que es difícil, ¿no? ¿Cómo se puede asimilar eso? Que en un sitio que no está lloviendo, de pronto el agua acabe sepultando a personas en cuestión de minutos. Porque pasó lo peor que podía pasar en todos los puntos de la cadena. Y esa primera cadena, ese primer eslabón empieza en las cabeceras de los ríos. Tuvimos la malísima suerte de que hubo lluvias torrenciales en puntos de recogida de agua, que es donde comienzan, ¿no?, los ríos. Entonces, todo eso fue aumentando el caudal y bajando, pero en la zona litoral y prelitoral no llovía. En Valencia no llovió ese día. Sabíamos que había alerta, pero cuando no llueve, uno no imagina que puede haber una desgracia de este tipo. Claro, si lo piensas fríamente, al día siguiente era evidente, ¿no? Si está bajando por el barranco del Pollo, que es un barranco, está bajando un caudal equivalente a 4 veces el río Ebro,
Es bastante evidente que aunque en la Malvarrosa no está lloviendo, ese agua va a bajar y va a arrasar a su paso todo lo que encuentre, y va a ser mucho porque justamente ese punto de partida del torrente de agua está muy en el interior. Entonces, hasta que llegue al mar, realmente lo va a arrasar todo, como así pasó. Eso pilló desprevenida a muchísima gente. En Aldaya no llovía, por ejemplo. En Paiporta no llovía, en Picaña no llovía. Si no llueve, son las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, ¿qué hace la gente? La gente estaba tomando café, estaba recogiendo a sus hijos de las extraescolares, estaba yendo a los supermercados a comprar, iba por la calle, totalmente despreocupada. Y les pilló absolutamente de manera sorpresiva. Recuerdo cruzar la pasarela y lo primero que ves prácticamente es una iglesia que hay en la torre, y estaban de manera improvisada organizando un centro de recogida de alimentos para poder proveer a la gente que no tenía nada. Nosotros habíamos llevado comida y agua, habíamos comprado algo en el supermercado y lo habíamos llevado, lo dejamos ahí con la sensación de que no había ningún tipo de organización todavía, simplemente lo dejamos de buena fe. Habían 2 chicas ahí que no tenían más que su propia buena intención, pero no había ningún tipo de organización más allá de ellas. Y por otro lado, aparte que no es dulce, sino agria, constatar la ineficacia de las autoridades. Desde luego, desde mi punto subjetivo, la sensación que se tiene es de que esta ayuda está llegando con cuentagotas y de una manera muy, muy, muy exigua y muy, muy ineficiente, y que hace falta mucho más. Hace falta mucho más. Entonces, se está generando a nivel de calle, ¿no?, un discurso muy anti-establishment, en el sentido de que las autoridades no están respondiendo como deberían hacerlo. Pero yo es lo que estoy palpando, lo que estoy percibiendo a nivel de calle, y cómo, conforme pasan los días, este discurso y esta sensación se exacerba y va a más. El momento de tensión política, de tensión en la calle más delicado lo hemos vivido este domingo. El rey quería ir a la zona afectada, le acompañaron Pedro Sánchez y el presidente valenciano, Carlos Mazón, y esa visita ha terminado con lanzamiento de objetos, lanzamiento de barro, gritos de asesinos, una situación muy delicada a la que la Casa Real no está acostumbrada. Evidentemente este incidente merece un análisis aparte, y obviamente no podemos generalizar, ¿no?, que ese sea el estado de ánimo de toda la sociedad valenciana, ni que quiera expresarlo de esa manera, pero sí nos da una pista de una rabia contenida, ¿no, Raquel? Hay muchos estados de ánimo, ¿no? El común a todo el mundo, y creo que no estoy siendo agorera si lo digo, que no minusvaloren la rabia social y que no minusvaloren manifestaciones espontáneas violentas, porque realmente ese ahora mismo es el estado de ánimo. Luego, claro, pues hay para todos los gustos, ¿no? Hay quien piensa que la culpa es de la Generalitat Valenciana, bueno, de la Generalitat, del gobierno de la Generalitat Valenciana, hay quien piensa que es Pedro Sánchez, ¿no? En una sociedad tan polarizada, en la que encima una desgracia de estas polariza todavía más, pues hay opiniones para todos los gustos. Pero si te tuviera que decir la que es más transversal, o la que la gente de allí, la gente de a pie, ¿no? No la gente más politizada o más activista, me da la sensación que es que les han abandonado a todos, nos han abandonado. Unos por incompetencia, porque la Generalitat Valenciana, y espero que a partir del último CECOPI se haya puesto las pilas, ¿no?, con estos grupos de trabajo un poco más sectorizados y con participación de gobierno y la llamada del GEMAD, del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Creo que igual han empezado el sábado a ser conscientes de la magnitud. Pero hasta ese momento la incompetencia ha sido de un nivel de no creérselo, de verdad. Os lo digo que conozco profesionales, técnicos, funcionarios que sabían mucho mejor lo que hacer y lo que había que empezar a hacer que las medidas que veíamos, o que no veíamos más bien, desde el gobierno de Carlos Mazón. Pero es que también la gente siente que su gobierno nacional les ha abandonado,
Porque si esto no es una catástrofe nivel 3, ¿qué es una catástrofe nivel 3? ¿Qué es una emergencia nacional si esto no es una emergencia nacional? Raquel, se dice mucho estos días, bueno, no es el momento de pensar en responsabilidades políticas porque ahora mismo lo que hay que hacer es ayudar a la gente a sobrevivir. Pero la gente que está intentando sobrevivir sí que se guarda un espacio para señalar los errores y señalar las responsabilidades, empezando por aquella alerta que llegó a los móviles demasiado tarde. Mira, la gente que está intentando sobrevivir tiene un enfado y una rabia y un odio en el que entra cualquiera que no esté haciendo lo que debía hacer antes de la inundación y después de la inundación. No se distingue, evidentemente allí no se está haciendo análisis político, ni se está haciendo análisis de consecuencias, ni de responsabilidades. Pero, Juanlu, yo creo que las muchas cosas que no se están valorando bien, una es la olla a presión social que está generando la inacción. La fase de la alerta la hemos pasado ya, estamos ya en otra pantalla. La fase de la alerta, evidentemente, no hace falta ser Einstein para darse cuenta que la Generalitat Valenciana, que es la que tiene la competencia, no solo avisó tarde, que es un error de proporciones garrafales, sino que además minusvaloró y minimizó en público la posibilidad de que hubiera un drama, una desgracia o que hubiera un peligro. Y hay una cosa, aparte de las alertas de la EMET, que ha sido muy polémico y tal, que bueno, al final está en negro sobre blanco, tampoco hace falta hacer un análisis muy profundo, pero al margen de eso hay dos cosas muy relevantes, Juanlu, y que evidencian que es que no hay ni que seguir hablando de esto, porque es que es tan claro. Una es que en Apunt, la televisión pública valenciana, a las 3 de la tarde, su meteoróloga estaba alertando a la población diciendo que por favor no salieran de casa. Si una meteoróloga de una televisión autonómica sabía el riesgo, ¿cómo explicamos que la Generalitat Valenciana mantengan que no lo sabían? Y punto 2. A las 12:20 de la mañana, una cuenta de emergencias de la Generalitat Valenciana avisa de que puede haber desbordamientos. 50 minutos después, el presidente de ese mismo departamento de la Generalitat Valenciana sale y dice que afortunadamente no hay ninguna alerta hidrológica y que no hay riesgo de desbordamiento. Esto lo juzgará seguramente no solo la historia, sino un macrojuicio que probablemente por las denuncias que empezarán a haber en los próximos meses se acabará celebrando, porque ha sido muchas negligencias que han acabado con muchas muertes. Pero ahora estamos ya en otra fase, y es una fase en la de la incredulidad de que no esté llegando ayuda. Es que no está llegando ayuda al nivel, vamos, es que te diría que ni un 0,5% de lo necesario. Y en esa fase hay un cabreo, una rabia y unas ganas de salir a la calle y de gritar que no os las podéis imaginar. ¿Y dónde está el bloqueo de esa ayuda? ¿En las calles o en los despachos? El bloqueo está en los despachos. En las calles hay un bloqueo, pero es de tanta gente que ha ido a ayudar. Han pasado dos cosas. Una, los tiempos. En una emergencia de estas características, todos los expertos te dicen que es prácticamente la clave de todo. Prevención y si no funciona, como no ha funcionado, gestión rápida. Realmente desplegar el ejército y desplegar todas las infraestructuras necesarias para, uno, retirar el barro y los cuerpos. Y dos, que esa gente pueda hacer una vida medio normal. Hablamos de 69 localidades. Ni con 3 localidades que hubiera pasado sería fácil. Imaginad 69 localidades. Brigadas, helicópteros, bomberos que se ofrecen y llegan y nadie les dice qué tienen que hacer. No saben a dónde ir. ¿Qué es lo que les ha pasado a miles de voluntarios? Lo que necesita Valencia es que pasen los profesionales, las máquinas, los bulldozers, las bombas de achique. Y había un caos de voluntarios a los que nadie sabía decir qué tenían que hacer. Valencia es una ciudad que tiene 2 bases militares. Esos militares están todavía que no saben muy bien a dónde ir, porque nadie se lo ha dicho. ¿Qué otros ejemplos concretos me pondrías que nos hagan entender el grado de caos o de desorganización varios días después de la catástrofe? Pues mira, por ejemplo, no hay baños portátiles. ¿Dónde hace la gente? Le voy a decir claramente, pipi caca. ¿Dónde lo hacen? En baños atascados que acaban, esas aguas sucias acaban mezcladas en las calles. Por ejemplo, no hay baños portátiles. Por ejemplo, en la torre que está a un puente de Valencia, han tenido que estar, aparte de buscando muertos, buscando comida, desplazándose 1 kilómetro cada día para llegar a puntos de repartida, porque no les habían puesto un punto a las puertas de su barrio. Se ha convocado a 10.000 voluntarios
y se los ha cogido en autobuses y se les ha dejado en un centro comercial y luego de ahí no han sabido qué hacer y algunos se han tenido que volver. Ha habido voluntarios que han llegado a sitios sin que nadie los recibiera, ni supiera, ni los alcaldes ni las alcaldesas, que iban a llegar a ayudar, con lo cual no habían podido prever ninguna tarea esencial para ellos. A los 5 días se les ha dicho que se pongan mascarilla y guantes por los problemas de salud pública que puede haber por brotes de hepatitis A, etc. A los voluntarios se les ha tenido yendo con guantes de los supermercados o de limpiar el baño. Con esos guantes han ido el que era más espabilado, el que no ha ido con las manos desnudas, pantalones cortos y camisetas de tirantes. El ejército ha llegado a 3 localidades, porque el gobierno de Mazón los repartió así. Bomberos en muchas localidades y el ejército solo en 3. Hay gente que no ha visto un militar desde que empezó la desgracia, o que no ha podido cruzar la calle porque está llena de coches, por ejemplo. Hay gente que tiene a su padre en el piso de abajo, muerto, claro, en el garaje. Claro, luego están los desaparecidos, ¿no? Que la cifra exacta no la tenemos muy clara, pero digamos que eso es un enorme peso emocional sobre la gente. Bueno, pues hay un número de desaparecidos desconocido en el sentido de sabemos que se ha denunciado hasta 2.500, de ellos se retiró la alerta de 600, quedan unos 1.900 personas que se han denunciado como desaparecidas. No quiere decir que hayan desaparecido. Quizás se las ha encontrado o no se las puede localizar. Pero todo el mundo con el que hablas habla de unas cifras, de una magnitud que superan bastante las que se están manejando ahora. Sobre todo por garajes inundados, ¿no? En Bonaire, que es el centro comercial donde se pudo refugiar la gente, la capacidad de ese parking es de 5.700 plazas. Evidentemente no quiere decir que estuviera lleno, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay muchos sitios donde desgraciadamente todavía no se ha llegado. Y hemos tenido aquí un caso que lo que te contaba de la rabia, ¿no? Y la explosión. Una consellera que dijo a las familias que por favor que se quedaran no, ni siquiera fue por favor, que se quedaran en su casa, que el mejor sitio donde podían esperar noticias de los muertos y los desaparecidos era en su casa, que no acudieran a molestar. Claro, fíjate que le dijo a unas personas que esperaran en su casa a unas personas que no tienen casa, justamente. Y la situación de los familiares de los desaparecidos, pues imagínate, ¿no? Que te falta un tío, te falta una prima y han pasado 5 días y no sabes si no tiene cobertura, si ha muerto. Es que es una pesadilla que se está alargando tanto que empieza a ser incomprensible. Raquel, ¿crees que después de todos los dimes y diretes, después además de los incidentes ya muy tensos en la calle que hemos visto este fin de semana, ¿crees que esta semana empezaremos a vislumbrar una noción más clara de cómo se va a gestionar todo lo que queda por hacer? Yo creo que a partir del sábado el gobierno de la Generalitat parece que ha despertado un poco a la realidad. Una realidad en la que creo que la estaba de alguna manera negando, ¿no? A partir de este sábado y por la presión social, no lo olvidemos tampoco, y la presión política y la presión de las redes sociales y la presión de la televisión que está asomando todo tipo de testimonios terroríficos. Y toda esa presión, los voluntarios creo que han hecho un efecto, por fin, muy tarde desgraciadamente, han hecho un efecto en el gobierno de la Generalitat Valenciana y en Carlos Mazón. Yo tengo la esperanza de que algo mejore. Lo que pasa, Juanlu, que es ya tan tarde y hay tanta rabia. Ojalá mejore porque los muertos tienen que ser retirados, las familias tienen que enterrarlos y los vivos tienen que empezar a vivir. No te digo normalidad, hablo de comer y de tener un médico cerca y de tener colegio. Hablo de eso, no hablo, por supuesto, de recuperar sus casas y que les paguen una indemnización. De momento ahora estamos hablando de sobrevivir a las necesidades básicas de cualquier persona. Cuando se levanta y cuando se acuesta, tener una cama, peinarse, ducharse, tener algo en la nevera, cosas que hasta el martes daban por hechas. Terminamos, Raquel. ¿Me vas a permitir que diga que desde que nos conocemos, en los años en los que hemos compartido redacción, reuniones, grupos de chat interno,
Nunca te he visto tan cabreada, tan impotente, tan frustrada como diciendo es que no sabéis, la gente no es consciente de lo que está pasando aquí. No, creo que ni yo misma, ¿eh? Yo, porque lo veo, no vivo en esa zona, pero evidentemente cuanto más cerca vives, más claro lo ves. Pero yo esto no, o sea, este nivel de incompetencia, una incompetencia que no es una incompetencia al hacer una ley en un congreso o en un parlamento, una incompetencia que tiene un impacto brutal sobre la vida de los vivos y de los muertos. Es una incompetencia que ha convertido la peor catástrofe natural de la historia en la peor catástrofe en la gestión de una emergencia de la historia. Y es un daño infligido a la gente que ya lo ha perdido todo y que ha sufrido tanto, ¿no? Y ahora le infligimos un segundo castigo que es no atenderlos. Y eso me indigna, me cabrea y es que no lo puedo soportar, Juan, yo no lo puedo soportar. Raquel Ejerique, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Estos días estamos pasando por todo tipo de emociones, desde el pánico, el terror que sentimos en el primer momento, en donde a mí por lo menos me invadió la adrenalina más pura y quizá cometimos muchísimas temeridades, ¿no? Desde sacar el coche, empezamos a sacar los coches, no sabíamos lo que venía, hasta, lanzarnos al agua nadando a rescatar a la gente que había en el parque de enfrente, eran nuestros vecinos y vecinas. Es que no lo pensamos, pero es que claro, podríamos haber muerto, ¿no? Recordando todo esto nos da, claro, esta tristeza de pensar, hostia, es que yo podría no estar aquí. Entonces, claro, luego pasas a la rabia más pura cuando empiezas a ver, ¿no?, que se podrían haber evitado tantas muertes o que incluso no tendríamos que haber pasado por esto si se hubiese enviado un mensaje antes o si, por ejemplo, cuando llamábamos al 112, ¿no? Es que en el 112 decía el teléfono no existe, llamamos horas y horas, desde las 7 hasta las 3 de la mañana y nadie cogía el teléfono, decía que el teléfono no existe. Y ahora nos sentimos, yo me sabe mal, ¿no?, decirlo, pero una parte de mí que tiene una sensación de felicidad o más bien orgullo de ver un pueblo valenciano, el País Valencià, que se está levantando y está viniendo a ayudar en masa. Ríos y ríos de gente hoy viniendo para Valencia. Es que hemos tenido que hacer cola para cruzar la pasarela, ¿no?, la pasarela que llaman ahora de la solidaridad. Y es abrumador, es conmovedor, la verdad es que te emociona. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.